Hola, estimados seguidores de este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales. El día de hoy estamos en el podcast número 9, en el cual les vamos a explicar un caso muy relevante que generalmente es muy común hacerlo y es un tema sumamente cotidiano. Pero el día de hoy van a ver ustedes cuál es el cambio tan relevante en la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución de avanzada, una resolución donde efectivamente aquí se va a cambiar una estructura o una forma natural y cultural que tenemos en desenvolvernos. El día de hoy estamos para atender el caso del orden de los apellidos. El caso del día de hoy será presentado por la licenciada Minerva Chavarría. Lo saluda la maestra Yolanda Zamora. Minerva, ¿cómo estás? Muchas gracias, licenciada maestra Yolanda. Muy agradecida por esta invitación. Agradezco la deferencia que tiene para con su servidora y la felicito porque usted es una mujer que siempre nos está sorprendiendo con nuevos. Así es, y es que les quiero comentar que la licenciada Minerva Chavarría es una persona que se ha destacado mucho desde que era mi alumna. He de decirles que ella fue de las alumnas más sobresalientes en su generación y que además también a la fecha se ha desenvuelto en el campo profesional de manera muy satisfactoria. Por eso me permití invitarla a este tema porque en el salón de clases ella investigó en relación a este tema que en aquel momento estaba siendo muy reciente por la Suprema Corte y que ella lo analizó en su momento. Ahorita ella nos va a platicar y comentar cuáles son los antecedentes del caso. Es muy interesante, muy importante que ustedes estén al pendiente de este tema porque puede ser un tema que, como les decía, parece muy natural, muy cotidiano, pero que tiene una relevancia de mayor envergadura. Entonces iniciamos, Minerva. ¿Cómo estamos? A ver, platícanos de Pues bueno, déjeme les platico a su auditorio, maestra, que en orden de los apellidos, en el caso de su servidora Chavarría Arellano, pues así es y así ha sido por generaciones y generaciones y generaciones, sin derecho a que como mujeres podamos hacer algo al respecto, hasta que la Suprema Corte permitió a través de este amparo en revisión, que es el 208 del 2016, a hacer un cambio en el orden de los apellidos, a fin de que se tuviera una elección, una posibilidad de elegir ese orden, de quién primero y quién después, no necesariamente el paterno al principio. Fíjate qué interesante, licenciada Minerva, porque efectivamente, como nos lo ha señalado, este fue un cambio crucial en la aplicación de la justicia mexicana, porque naturalmente podríamos pensar, como bien lo dices tú, que se pone primero el apellido del padre y enseguida el apellido de la madre. ¿Esto a qué se puede deber? Bueno, realmente todos tenemos derecho a un nombre. Recordemos que el nombre es un derecho humano que viene consagrado en la Constitución y en tratados internacionales. Todos tenemos el derecho a la identidad. Entonces, recordemos que si se nos violenta a uno por cuestión de derechos humanos, se violentan todos los demás. Pero bueno, el punto es aquí que nosotros como personas, como seres, cuando nacemos, tenemos derecho a un apellido paterno, materno y los nombres que nos quieran poner, ¿verdad? En el caso de su servidora, mi mamá me puso 3. Bueno, la licenciada, déjenles digo que ella tiene 3 nombres, así que aquí es importante resaltarlo también, porque efectivamente es un derecho natural, que obviamente todos los padres tenemos como esa gran responsabilidad de ponerle un nombre a aquella persona que va a ser única, indivisible en este plano natural. Pero el orden de los apellidos es algo que se pudiera considerar como parte del nombre, licenciada. Definitivamente es parte del nombre, porque eso nos da una identidad, nos da un sentido de pertenencia a nuestra familia y aparte de él derivan muchos derechos, el derecho a heredar, la filiación, te da un sentido de pertenencia, de dónde eres. Y muchos dicen que saque el apellido, ¿no? O sea, es la parte donde uno se siente orgulloso de cuando dicen, la licenciada Chavarría, yo, ay, o sea, mi apellido resalta. Pero fíjese que esto ha sido así. Me preguntaba usted que de dónde deviene. Nos tenemos que remontar hacia el derecho romano, donde el pater familias, digo, mi maestra de derecho romano no me dejará mentir, y aquí la tengo enfrente. El pater familias era la persona que le daba como una potestad, como una propiedad de todo, mujeres, niños, todo. Entonces, desde allá es que el patriarca, el mero mero de la familia, hombre, por cierto, era el que podía heredar incluso hijas, incluso esposas, y cuando, por ejemplo, una mujer libre se casaba, pasaba a ser parte de otro pater familias.
pero pasaba de ser la hija de para ser la esposa de, siempre con un sentido de pertenencia, De objeto, de cosificación. Entonces, bueno, eso ha sido así y así se ha manejado por una costumbre. No hay un ordenamiento como tal que diga siempre debe de ir el apellido del papá, porque incluso en otros países es muy normal que lleven el apellido de la mamá, porque en otros países tienen, pues son otros países, obvio, van de avanzada, son otras creencias, otras idiosincrasias, pero México, nosotros venimos del derecho romano. Entonces, en esa tensión es que nosotros, por costumbre, por mera costumbre, es que se acostumbra que el apellido paterno vaya siempre en primer lugar. y también es una cuestión de poder, si estarás de acuerdo conmigo, en el sentido de que pues era el hombre, como lo hemos señalado, el que debería estar al principio, a la cabeza, y la mujer como relegada a un segundo plano. Entonces, también esto, como bien lo dices, es una costumbre arraigada y es una cuestión también de poder, de estar por encima de... Así parecía, fíjese que cuando yo empecé a investigar este tema del orden de los apellidos, usted sabe que yo soy una mujer feminista y que me gusta mucho defender los derechos de las mujeres. Y fue por eso que me llamó la atención. Porque en mi razonamiento de aquel momento como alumna, yo dije, bueno, si muchas mamás son las que se quedan con los hijos, el fulano, bueno, no todos, pero sí algunos, allá en Suecia, en Checoslovaquia, aquí en México, ¿no? Es que se van y se desentienden completamente de los hijos. Pero cuando el hijo se gradúa, que pase el joven Pérez Rodríguez, y entonces llega el papá Pérez, con sus ínfolas de es mi hijo. Entonces, ya cuando el hijo es bonito, todo el mundo lo quiere. Cuando el hijo no hace nada, es tu hijo, sí. Entonces, en ese sentido, yo decía, son cosas que hasta a veces los mismos hijos de mamás que tuvieron que hacerse cargo de ellas, de los hijos solas, por la irresponsabilidad de algún varón, le ponen en primer lugar su apellido a esos niños. Y el niño se conduce para siempre con esos apellidos. Y yo conozco muchas personas que dicen, no, es que yo me quiero apellidar como a mi mamá. Sí. Y el problema no es tanto la cuestión ni de, ¿cómo le diré? No es cuestión de género, porque yo en principio así lo vi. Pero después de que se analice este amparo del 2000, es el 208 del 2016 propiamente, esto deviene del asunto así. Eran un matrimonio que tuvieron unas gemelas. Pero como fueron prematuras y estuvieron algo delicadas de salud, no las registraron luego. Entonces ellos se pusieron de acuerdo y porque el esposo tenía una afinidad tremenda con la familia de la mamá, ellos decidieron acudir al registro civil y decir, yo quiero que lleven en primer lugar el apellido de mi esposa. Entonces, al negarse el oficial registrador, porque no es juez, es un oficial registrador, ellos tramitan un amparo. Y entonces esto se va a los juzgados de distrito. Y una jueza muy, muy acertadamente dice, sí, les concede el amparo. Pero ellos lo llevan a una revisión y es cuando los tribunales de circuito lo canalizan a la Suprema Corte por la relevancia que representa en multitud de casos, como usted lo dice, que donde todos dicen, bueno, ¿y si se podrá, no se podrá? Porque hay también opiniones encontradas en el sentido de que se va a perder la herencia, no se pierde la afiliación. En otros países lo aplican y no pasa absolutamente nada. Está normal como todo. Así es, Minerva. Y esto que nos comenta sucedió en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, en la cual efectivamente el oficial del registro civil les dijo, no, eso no puede pasar, no los pueden registrar así. Pero, sin embargo, ellos obviamente no se quedan conformes con esa respuesta y, como bien lo dice, se van a un amparo, es decir, ante una instancia federal. Entonces ya la jueza, pues muy atinadamente también resuelve, sin embargo, claro, tuvo que haber una confrontación, entonces sube hacia los tribunales colegiados de circuito y ahora es cuando ellos ven ahí la importancia de este caso y ve que relevante es justamente este tema porque efectivamente puede impactar en propiedades, en derechos, sin embargo, como bien lo dices tú, la afiliación es ese derecho de sangre que nos da el ser hijo de quien somos, no tiene que ver
el orden de los apellidos. Pero platícanos de qué se trató la resolución que emitió la Suprema Corte. Bueno, la resolución que emitió la juez venía en el sentido de derechos a la igualdad y no a la no discriminación. Venía enfocado o venía con esa corriente, porque fue de primera mano, como yo se lo dije, por mi lado feminista, que yo dije, no, pero ¿por qué? ¿Dónde dice? Entonces yo dije, bueno, y si yo les quiero poner Chavarrías a mis hijos primero, que también deviene de un apellido paterno, ¿sí? Sin embargo, no tenemos la oportunidad. Bueno, pero esa fue la primera, digamos, el primer punto de vista que vio la juez de distrito. Sin embargo, al jalarlo en la corte, en la resolución, que es muy interesante, por cierto, cambiaron un enfoque a derecho al nombre, que también es un derecho humano, y el derecho a la vida privada de la familia. Entonces ahí, maestra, es donde vemos que efectivamente los derechos están concatenados y que si efectivamente uno se trastocan por consiguiente todos los. Entonces, la Suprema Corte dice, el derecho privado le quita la importancia o le quita la relevancia al derecho a la no discriminación y el derecho a la igualdad, y pone el acento en el derecho a la intimidad de la familia. Entonces, la Suprema Corte le da un estatus a la familia sumamente relevante, porque la hace una institución tan sagrada, tan jurídicamente protegida, que ni el Estado tiene el derecho de ir a meter su cuchara a una familia. Eso es importantísimo. Aparte, recordemos que también de acuerdo al artículo 1, tenemos los matrimonios igualitarios. Entonces, cuando hay dos mujeres o cuando hay dos hombres y tienen derecho a adoptar un hijo, ¿quién va a ser el apellido paterno y quién va a ser el apellido materno? Es complicado, ¿verdad? Entonces, ese derecho, la Corte reconoce ese derecho a la familia y le dice, a ver, espérame, sí, el derecho a la no discriminación, pero aquí también hay otro derecho, que es el derecho a no trastocar la intimidad de una familia. La familia tiene autonomía y los únicos que tienen derecho a tomar decisión dentro de la familia son los miembros. Nosotros, el Estado, no podemos incidir a menos que no haya algo que esté violentando esas situaciones. Y el orden de los apellidos perfectamente lo pueden dirimir ellos. Entonces, importantísima resolución. Así es, qué interesante. Y es que efectivamente, como bien lo señala, la Suprema Corte dictó una resolución pues de avanzada y muy moderna, obviamente anteponiendo formalismo, anteponiendo estereotipos de los cuales estamos acostumbrados y que es por cultura tal vez, no está en un ordenamiento legal que nos diga cómo deben de escribirse esos nombres. Y qué relevante. ¿Cuándo fue esta resolución, licenciada? Esta resolución fue en el 2016. Así es, y el ministro ponente que llevó a cabo esta resolución es el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, que es actualmente nuestro presidente de la Suprema Corte de Justicia. Cabe señalar que este ministro, desde las ponencias, él ya vislumbraba una posición muy moderna, de mucha evolución en la cultura jurídica, y esto que nos ha señalado efectivamente es algo tan importante que es muy relevante que lo conozcan todos los ciudadanos, todas las personas comunes y corrientes como nosotros, que podemos decidir en todo caso el orden de los apellidos que les puedan poner a sus hijos y que de alguna manera, como dices tú, el Estado no debe intervenir en una decisión tan personalísima y que va a afectar solamente su núcleo familiar. Así es. Bueno, yo quiero dejar muy claro que tener el derecho a la elección del orden de los apellidos no quiere decir que sea obligatorio. O sea, esto no es como, es que ahora tengo que ponerle el apellido primero y que no esté de acuerdo. No, esto es para que para la persona que lo necesite, no tenga que tramitar un amparo, sino que la ley lo proteja y protejamos sus derechos humanos, porque la no discriminación es un principio que está consagrada en nuestra Constitución y derivado del artículo 1 también constitucional de múltiples tratados internacionales. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que prevalezca siempre el Estado de Derecho en cuanto al resguardo de todos nuestros derechos humanos y que no se vea trastocados ni por la discriminación por ser mujer, ni por cuestión de idiosincrasia. Porque si nosotros, la idiosincrasia, vivir en México con un sistema patriarcal fue mera coincidencia. Si nosotros hubiéramos vivido en otro país como Noruega, como Suiza, pues pensaríamos diferente y tendríamos unos constructos mentales diferentes. Sí, qué interesante lo que nos dices, porque efectivamente, pues estos países de los que estamos hablando son de un primer mundo. Aún México todavía no transitamos hacia allá.
Entonces es importante lo que dices tú, la mentalidad, de estos constructos que traemos, que son al final estereotipos, al final de cuentas también, de poder imponer como cuál apellido va primero, cuál va después. Y en esta parte donde decimos que la Suprema Corte verdaderamente dictó una resolución muy moderna. Y también por aquí nos traes otro antecedente. ¿Cuál es lo que nos quieres comentar? Mire, yo también, cuando yo empecé a estudiar esta parte, bueno, yo empecé con un caso que fue una mamá que resulta que ella tuvo a su bebé, decidió, el papá no se hizo cargo de él. Ella asume su papel de mamá y ella lo registra con su apellido. El niñito tiene 2 años cuando el papá se le ocurre que es muy buena idea demandar a la mamá por el reconocimiento de paternidad. Cuando el niño ya tenía su pasaporte, cuando él ya tenía su acta de nacimiento, ya en guardería estaba registrado con el apellido de su mami. Y entonces ahora ya, o sea, el papá ya como que, bueno, siempre sí, dijo mi mamá que siempre sí quiero el hijo, y le demanda el reconocimiento de paternidad. Pues obviamente un juez falla para que ese reconocimiento de paternidad exista, toda vez que efectivamente la relación filial existe y es su hijo. Pero entonces ella dice, ok, le vas a poner el apellido, pero no en primer lugar. Mi apellido va primero. Y entonces ella también va al amparo y también se lo conceden en ese sentido. Entonces vemos aquí que no podemos echar todo el derecho de familia a un solo costal. Cada familia va a determinar, y eso es lo muy relevante de esta sentencia, que nos da una autonomía individual por familia. Porque incluso de este mismo asunto se desprende cosas tan importantes. Del asunto que estábamos hablando eran de 2 hermanas, 2 gemelas. Sin embargo, si las parejas quieren o tienen hermanos que no nazcan en el mismo tiempo, ¿cómo les van a poner a unos y cómo les van a poner a otros? O sea, este tema da para muchísimos más podcasts. Así es, y además que efectivamente lo que decíamos, la cercanía de las fechas, estamos realmente a 5 años, es decir, es algo que todavía se está construyendo y que puede dar para mucho más, como bien lo dices tú, reformar los códigos civiles, familiares, eso es algo también muy importante que también los legisladores deben tomar en cuenta, porque es algo que la Suprema Corte resolvió y se adelantó, inclusive quiero pensar yo también, a lo que los mismos legisladores pueden realizar. Y eso es una llamada de atención también para los diputados, para los senadores, para que promuevan iniciativas en este sentido. Es muy relevante porque, como decimos, tiene un impacto social enorme. ¿Cuál sería tu conclusión de este caso, licenciada Minerva? Pues fíjense que yo me quedo muy satisfecha con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque efectivamente cuando usa su eslogan de salvaguarda tus derechos, efectivamente, o sea, si nosotros viviéramos en un mundo donde solamente imperara solamente los ordenamientos, la reforma del 2011 es súper importante y todavía ni siquiera alcanzamos a vislumbrar lo importante que fue introducir los derechos humanos a nuestras legislaciones, y el compromiso que asumimos como mexicanos es de poner ad hoc todas nuestras leyes, y ahí tenemos un trabajo bastante vasto. Así es, y esta reforma de la que habla la licenciada es la reforma en materia de derechos humanos justamente, que apenas en nuestro país tiene 10 años, es decir, del 2011 para acá apenas 10 años que realmente es un tema muy, muy álgido también en este punto, pero que apenas también estamos en construcción. Y que bueno, esperemos que al menos nosotros o nuestros hijos veamos los resultados de la aplicación de estas reformas constitucionales también que se han hecho. ¿Y ¿Algo más? Nada más para yo ahora sí concluir con la idea, yo invito a todo su auditorio que se informen, porque nosotros no podemos exigir un derecho que desconocemos. A nosotros nos protegen muchísimos derechos, pero si no los conocemos y los hacemos valer, entonces ¿qué? Así es, esa sería tu conclusión y la frase fuerte con la que terminas. Muy bien, un llamado a toda la sociedad a conocer precisamente lo que estamos tratando de difundir, que se acrecente el conocimiento jurídico, pero que además las personas comunes puedan saber y acceder a estos derechos que tiene la ley. En todo caso, o bien aquí, como las resoluciones que emita la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación y los ministros actuales, que desde luego son, en mi opinión, también de avanzada y que traen ideas muy modernas también al respecto. Pues les agradecemos a todos la atención a este podcast llamado Casos Legales para Simples Mortales. Es nuestro podcast número 9 y estamos en este tema con el orden de los apellidos.
Así que despedimos a la Universidad Minerva y le agradecemos su participación y les pedimos que sigan apoyando este podcast y que nos sigan escuchando. Muchas gracias.